Y esperanza mi país, ilumina Señor a México, no permitas que esté lejos de ti, de tu amor necesita México, hazles ver que el camino es tú. Guarda en tu corazón a México, en el nombre glorioso de Jesús, te pedimos Señor por México, bendice sus suelos, su sol y sus mares, sus pequeños pueblos, sus grandes ciudades, bendice a su gente, a cada instante, a su presidente y a sus gobernantes. Buenas noches, queridos amigos y hermanos, bienvenidos a un programa más de la Biblia de la Esperanza para México. Estamos contentos de estar con ustedes este viernes, son las 9:04, estamos en Monterrey, Nuevo León, aquí en cabina de Radio Esperanza, en su programa La Biblia de la Esperanza para México. Como siempre, está ya aquí un equipo reunido, listo para poder tomar sus mensajes, ¿verdad?, telefónicos. Y como siempre está con nosotros nuestro hermano Ignacio Liscano. Buenas noches, hermano, y les bendiga en esta noche a todos. Y también en teléfono está nuestro hermano Francisco Chacón. Buenas noches, bienvenidos, Dios les bendiga. Nuestro hermano Willy también se encuentra con nosotros en esta noche. Hermano, Dios bendiga, amén. Y también está con nosotros nuestro hermano Santiago López. Dios les bendiga, hermanos, para servirles aquí en la línea. Y en la predicación de la palabra de Dios, como siempre, nuestro pastor Héctor Ávila Lara. Buenas noches, hermanos y amigos, bienvenidos a un programa más, la Biblia, la Esperanza para México. Hermanos, vamos a tener ahora nuestra lectura en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 18 al 20. Antes vamos a hacer una oración para que Dios bendiga este programa en esta noche. Nuestro hermano Santiago nos va a dirigir en una oración. Vamos a orar. Señor, te doy gracias en esta noche porque nos permites estar con vida, Padre. Ahora te pido, Señor, que bendigas los labios de mi pastor y que toda palabra que salga de su boca sea tuya a través de él, Padre. Bendícenos, habla a cada hermano y redargúyenos. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pido todo. Amén. Amén. Bueno, la palabra de Dios en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20 dice de la siguiente manera: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas esas cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Escúchame bien, mi hermano y mi amigo, en esta noche. La mejor manera de entender la Biblia es leer la misma Biblia. Hoy hay muchos libros que contienen comentarios bíblicos. También muchos hombres religiosos que comentan acerca de la Biblia. Pero los mejores comentarios los encontramos en la misma Biblia. Lea la Biblia. Porque hay muchos hombres religiosos que adulteran la palabra de Dios diciendo un montón de mentiras. No les importa la vida espiritual de la gente, no les importa la eternidad, no les importa su familia. Lo único que les importa es el dinero que la gente trae en sus bolsas. Esta noche vamos a tratar un tema muy interesante, muy importante. Voy a tratar este asunto porque hay muchas personas que desde hace ya años, cuando vamos y tocamos sus puertas, cuando compartimos el mensaje de salvación con compañeros, con vecinos, con familiares, nos han hecho esta pregunta. Y la pregunta es: ¿por qué ustedes, los cristianos, se bautizan ya siendo grandes? ¿Por qué en sus iglesias no bautizan
a los niños recién nacidos. Ahora, con esta pregunta que nos hacen y nos han hecho a través de los años, vamos a responderla no de nuestro propio corazón. Vamos a responderla de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. En esta noche vamos a tener un breve estudio de lo que la Biblia nos habla acerca del bautismo. Vemos aquí en el primer pasaje que hemos leído el mandato del Señor Jesucristo diciendo, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas esas cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La gente de Jerusalén y de Judea y toda provincia alrededor salían para ser bautizados por Juan el Bautista en el río Jordán. La Biblia nos dice acerca de esto en Mateo capítulo 3, versículo 5 y versículo 7, dice la santa palabra de Dios de la siguiente manera, y salían a él de Jerusalén toda Judea y toda provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a oír de la ira venidera? La palabra de Dios nos habla de que todo Jerusalén, Judea y de toda provincia salían para ser bautizados por Juan el Bautista. Ahora escuchen bien, Juan el Bautista no era una persona ignorante de la Biblia. Su padre fue un sumo sacerdote, Zacarías, y su madre Elizabeth. Dice la Biblia que ambos eran irreprensibles en obedecer los mandamientos de Dios. Dice la palabra de Dios que la gente salía para que Juan el Bautista los bautizara. Juan no estaba bautizando a niños recién nacidos, porque ellos no iban a Juan. La gente ya mayor, la gente que entendía, la gente que creía, la gente que confesaba sus pecados y se arrepentía, iban a ser bautizados por Juan el Bautista. Juan el Bautista había estado predicando acerca del Mesías. Él había estado enseñando acerca del Salvador del mundo que vendría. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, la gente que venía a Juan habían escuchado acerca de la venida del Mesías y creían en la venida del Salvador del mundo y se arrepentían de sus pecados y los confesaban. Un niño recién nacido no confiesa sus pecados. Un niño recién nacido no puede hablar. Es obvio que la gente que iba a Juan el Bautista iban caminando, habían entendido el mensaje, iban arrepentidos, confesaban sus pecados y eran bautizados. ¿Cómo podría ir un bebé recién nacido si no puede caminar? No entiende lo que se habla. ¿Cómo podría ir un recién nacido si no puede hablar para confesar algo de su vida? Las personas que iban eran personas que creían, personas que ya podían caminar y escuchar y entender y poder hablar. Así que Juan el Bautista no bautizó a ningún niño recién nacido, y nunca encontraremos en la Biblia el bautismo de un niño recién nacido. Cristo, después de esto, Cristo fue bautizado siendo sumergido en el río Jordán. La palabra de Dios nos dice ahí en Mateo capítulo 3, versículo 16, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí que los ojos le fueron, dice aquí, he aquí que los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Juan el Bautista bautizó a Cristo en el Jordán. Es interesante, Cristo fue sumergido en el río y la Biblia dice, y salió del agua
Bautismo significa ser sumergido en el agua, no ser rociado en la cabeza con agua. Cristo, tenemos el ejemplo mismo de Cristo. Él descendió al río, fue sumergido en el río, y la palabra de Dios dice que Cristo salió del río. La palabra de Dios es tan clara, ahí lo está diciendo. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, y Jesús, después que fue bautizado, subió, dice la Biblia, subió del agua. Nunca Juan el Bautista roció la cabeza de Cristo. Cristo fue sumergido en el río, después subió del agua, salió del agua, y los cielos fueron abiertos, y el Espíritu de Dios descendió como paloma sobre él, dice la Escritura. Antes que Cristo se bautizara, Juan el Bautista ya estaba bautizando. Ahora vemos a Cristo siendo bautizado, y la práctica del bautismo se siguió llevando todavía más adelante. La palabra de Dios nos habla en San Juan capítulo 4 versículo número 1 y versículo número 2. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Ahora ponga mucha atención, por favor, mi amigo que me escucha en esta noche, y mi hermano que me escucha en esta noche. Juan el Bautista, que anunció la venida del Salvador del mundo, la gente creía, la gente se arrepentía, confesaba sus pecados y eran bautizados en el río Jordán. Cristo va a Juan el Bautista para ser bautizado en el río, es sumergido en el agua y sale del agua, y ahora vemos que Jesús anda con sus discípulos predicando el reino de los cielos, y la gente que escuchaba y la gente que creía, los discípulos de Cristo los bautizaban y llegaron a bautizar más que Juan el Bautista. La gente ahora que creía en Cristo se arrepentía, confesaba sus pecados y eran bautizados nuevamente, les digo, por los discípulos de Cristo. Los discípulos jamás, nunca se hace una sola mención de que ellos bautizaron a recién nacidos. Jamás la Biblia habla de eso. Cristo mandó a sus discípulos a ir por todo el mundo a predicar el Evangelio y a bautizar. Mateo 28, 18, 19, donde comenzamos nuestro estudio, dice la palabra de Dios: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas esas cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Juan el Bautista había sido asesinado por Herodes. Cristo había sido asesinado por los sacerdotes y los romanos, pero ahora había resucitado el Señor Jesucristo de entre los muertos el tercer día, y habiendo resucitado, mandó a sus discípulos, mandó a los apóstoles a que salieran por todas partes del mundo predicando el Evangelio y bautizando a toda la gente en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vemos cómo el bautismo se sigue practicando con Juan el Bautista. Cristo es bautizado. En los tiempos de Cristo estaban bautizando a la gente. Cristo es asesinado y es resucitado, y sigue anunciando: vayan ahora por todo el mundo, prediquen el Evangelio y bauticen a las personas. Después que Cristo ascendió al cielo, los apóstoles y la iglesia primitiva siguieron bautizando a la gente. Allá en Hechos 2:41 dice la palabra de Dios: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Dice la palabra de Dios otra vez: así que los que recibieron su palabra, eso quiere decir aquellos que escucharon y la recibieron en su corazón y creyeron el mensaje de salvación, fueron bautizados, y se añadieron ese día como 3,000 personas a la iglesia. Es obvio, se necesita estar mal del cerebro para no entender esto. ¿Cómo un niño puede entender un mensaje de salvación?
¿Cómo un niño puede ir y añadirse a una iglesia, a un niño recién nacido, que no puede hablar, que no entiende lo que sus padres dicen? Solamente lo que él busca es el calor de su madre y busca el tomar su alimento. Aquí está hablando de personas que ya podían escuchar y entender lo que se le estaba diciendo. Personas que tomaron una decisión de aceptar a Cristo, de arrepentirse, de bautizarse y de unirse a la iglesia ese mismo día por la predicación del apóstol Pedro. 3,000 personas fueron salvas y ese mismo día fueron bautizados y se añadieron a la iglesia. Escúcheme bien. No dice la Biblia que les dieron un curso de 6 meses para ser bautizados. No dice la Biblia que se les dio una serie de reglas para ser bautizados. La palabra de Dios dice que Pedro se puso delante de los judíos y predicó con valor y con denuedo el mensaje de salvación, el mensaje más importante, más maravilloso, que transforma la vida de la gente. Ese mensaje fue predicado y la gente escuchó y la gente creyó, la gente se arrepintió y fueron bautizados y se añadieron ese mismo día a la iglesia 3,000 personas. Juan el Bautista bautizó. Cristo fue bautizado. Cristo, cuando anduvo con sus discípulos, anduvieron predicando el mensaje de salvación y bautizando a las personas. Cuando Cristo muere y resucita, manda a sus discípulos a predicar el evangelio por todo el mundo y a bautizar. Ahora, cuando Cristo asciende al cielo, ya no está Juan el Bautista, ya no está el Señor Jesucristo. Ahora ya Él está en la presencia de Dios, allá está en el cielo. Y ahora la iglesia primitiva y los apóstoles siguen predicando el mensaje de salvación y bautizando a las personas que creían y se arrepentían. Ahí está el bautismo bíblico. La iglesia, dije, primitiva siguió practicando el mismo bautismo. Vamos a ver. Hay quienes dicen, no, es que solamente Juan el Bautista bautizó así. Es que solamente en los días de Cristo se bautizó así. No, estamos viendo que no es así. La gente se seguía bautizando en agua. Vemos un ejemplo muy importante de lo que estamos viendo en esta noche. La iglesia primitiva, después de esta predicación, que la gente se arrepentía y creía y eran bautizados, se siguió todavía practicando. Vemos la historia de Felipe y la historia del etíope, un funcionario de la reina de África. Había ido a Jerusalén, al templo, buscando un mensaje de salvación, y salió, y por ahí el Espíritu Santo le dijo a Felipe que fuera con este etíope, y Felipe encuentra que está leyendo Isaías 53, y Felipe le explica el plan de salvación, y el etíope se arrepiente y recibe a Cristo como Salvador personal. Ahora dice la palabra de Dios en Hechos 8, 36 y 39, dice la palabra de Dios, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, he aquí, hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. El etíope pidió él de su voluntad ser bautizado. Él miró el agua y dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? El requisito que se requiere para que una persona sea bautizada es creer de todo su corazón, y bien puede bautizarse la persona. No tiene que esperar una semana, un mes, 6 meses, un curso de un año. Aquí vemos en la Biblia la gente que creyó en Cristo, inmediatamente se bautizaba. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Y mandó parar el carro. Y escúchame bien con atención lo que sigue diciendo la Biblia. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua. Si rociar de agua en la cabeza a una persona fuera bíblico, ¿por qué tenía que descender Felipe y el etíope al agua? Ambos descendieron al agua, dice la Biblia. Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y lo dice, y cuando subieron del agua, el Espíritu de Dios arrebató a Felipe. El bautismo representa que hemos muerto a nuestra vieja vida. Hemos sido sepultados a nuestra vieja vida, a nuestra vieja naturaleza. Y cuando salimos del agua representa que salimos con una nueva vida. La palabra de Dios nos habla entonces en bastantes pasajes de la Biblia
de gente que creyó y de gente que fue bautizada inmediatamente. La palabra de Dios nos habla ya en el libro de Hechos capítulo 16, versículo 30 al versículo 34, la historia de aquel carcelero de Filipos que fue salvo y también se bautizó y su familia fueron salvos. Dice la Biblia de esta manera: y sacándoles, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándoles a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Vemos que el apóstol Pablo y Silas fueron encarcelados por causa de predicar la verdad, de predicar el mensaje más maravilloso, de predicar en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora los toman y los encarcelan y ellos comienzan a cantar alabanzas a Dios y comienzan a orar, y Dios hace un milagro, mueve las celdas por un terremoto, y ahí está este hombre temeroso que quiere suicidarse y le dice: no lo hagas. Y entonces él cree de todo su corazón que el mensaje que ellos llevaban era verídico, era verdadero, y entonces él dice: ¿qué puedo hacer, señores? ¿Qué debo hacer, señores, para ser salvo? ¿Sabe? Creyó, y con su casa, y fueron bautizados. Un niño recién nacido no entiende un mensaje para creer. No se regocija de algo que no entiende. Un niño recién nacido no entiende, no habla. No entiende lo que se habla. Aquí fue gente que ya hablaba, personas que ya entendían. Alguien puede preguntarme: predicador, entonces ¿de dónde sacaron eso de que los niños recién nacidos se deben de bautizar si no está en la Biblia? Pues la verdad yo no lo sé, pero la palabra de Dios no enseña eso. Es una doctrina falsa que han enseñado a través de los siglos. Alguien dirá en esta noche: predicador, entonces, ¿qué de los niños que mueren sin ser bautizados? ¿Qué de ellos? Una mentira que se esparció por todo mi estado, y no sé si por todo el país de México y por toda América y Europa, fue que si un niño se moría sin ser bautizado, iba a un lugar llamado el limbo, un lugar de oscuridad, y que esos niños iban a estar todo el tiempo en un lugar oscuro, no podían ver absolutamente nada, un lugar ahí en tinieblas. Y estos niños podían salir de esas tinieblas, de esa oscuridad, y volver a ver la luz hasta que se acabara el mundo, supuestamente. Eso nos enseñaron a nosotros por años, y eso es una mentira. No existe en la Biblia, no hay un pasaje en la Biblia que hable acerca del limbo. Dios no es un Dios cruel para enviar a los niños a un lugar de oscuridad y tenerlos en un lugar de oscuridad hasta que se acabe el mundo y entonces ellos salgan a ver la luz. Eso no es cierto. Escúchame bien, no es cierto. No existe en la Biblia. Pero sí existe en la Biblia que los niños, que de los niños es el reino de los cielos. Todo niño que muere va a la presencia del Señor. Ciertamente nacen con la herencia pecaminosa, pero son niños inocentes que no disciernen entre el bien y entre el mal. En la Biblia no encontramos que los niños tendrían que ser bautizados. No encontramos en la Biblia que si un niño no se bautiza, iba a ir a un lugar llamado el limbo. La palabra de Dios nos dice que si los niños, que de los niños es el reino de los cielos. Me recuerdo la historia cuando el hijo de David, un pequeñito, murió. Antes de que muriera su hijo, él estaba afligido, había ayunado, estaba llorando, no quería comer, no quería ser consolado. Pero cuando murió su hijo, se rasuró, se cambió y comió. Y esto sorprendió a la gente de su reino. Pero David bien pudo decir que su niño ya no podía venir con él. Pero él sí podía un día ir donde estaba su niño. Todos los niños, escúchame bien, mi amigo, mi amiga, matrimonios aquí.
Si uno de tus hijos, siendo muy pequeño, él murió, y te preguntas, ¿dónde está mi hijo? ¿Qué estará sucediendo de él? Mi hijo no fue bautizado. Déjame decirte, tu hijo está en la presencia de Dios, porque de los niños es el reino de los cielos. Eso enseña la palabra de Dios. Podemos verlo claramente allá en el libro de Mateo, capítulo 19, versículo 14. Dice la palabra de Dios: pero Jesús dijo, dejad a los niños venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De los niños es el reino de los cielos. Por eso Cristo dijo que era necesario que el hombre se hiciera como un niño para poder heredar el reino de los cielos. Es muy interesante estudiar este tema tan importante. Como dije al principio, la mejor manera de entender la Biblia es leyendo la misma Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Es un libro vivo. Es un libro sagrado, inspirado por Dios, que contiene la verdad, la única verdad. Y tenemos que escucharlo, meditarlo, creerlo, ponerlo en obra. Hay libros que ciertamente contienen comentarios de la Biblia, pero no son la Biblia, no son la palabra de Dios. El hombre puede decir muchas cosas y ser una persona sincera y equivocarse. Así que los mejores comentarios se encuentran en la misma Biblia. La Biblia será la que te abrirá tus ojos. La Biblia será la que te dará entendimiento. La Biblia producirá en ti fe. La Biblia trae mensaje de salvación. La misma palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por eso el diablo intenta que la gente no escuche la palabra de Dios. Por eso ahora hay religiones que no ponen en su lugar la Biblia. Ahora dicen que hay otros libros. Ahora dicen que hay nuevos profetas y ellos pueden decir verdades. Déjenme decirle, la Biblia tiene todo lo que nosotros necesitamos saber. No necesitamos que le añadan y menos que le quiten. ¿Quieres saber cómo es que estamos aquí? La Biblia nos dice cuál es el principio. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La palabra de Dios nos enseña el fin de todas las cosas. Nos habla del principio y nos habla del fin. ¿Qué va a suceder en el fin? La iglesia de Dios será arrebatada en el cielo para después estar en la nueva Jerusalén eternamente con Dios. Y los que rechazaron a Cristo terminarán en un lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La Biblia nos habla del principio y la Biblia nos habla acerca del fin. Así que déjame decirte, si hay algo en lo cual tú puedes confiar, en algo que no es engañoso, en algo que te va a edificar, en algo que te va a hacer abrir tus ojos, que te va a dar entendimiento, que te va a guiar por el camino correcto, es la Biblia, la palabra de Dios. Y en este asunto del bautismo ya lo hemos visto ahora en esta noche. ¿Qué es el bautismo? ¿Cómo fue el bautismo? ¿Quiénes eran los que se bautizaban? ¿Y cuál era el requisito para ser bautizados? Vemos ahí en la palabra de Dios. La Biblia nos dice claramente. Y salía a él, a Juan el Bautista, de Jerusalén, toda Judea y toda provincia alrededor del Jordán. Dice, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Toda esta gente que creía en el Salvador venidero, toda la gente que ahora pudo escuchar a Jesús el mensaje de salvación, toda la gente que escuchó a los apóstoles, a la iglesia primitiva, que creían en Jesucristo, al momento eran bautizados en el instante porque creían y eran sumergidos en el agua y salían un simbolismo de dar muerte a la vieja vida y salir para una vida nueva. En esta noche ha recibido la respuesta por qué los cristianos nos bautizamos
en la mayoría jóvenes o adultos o algunos niños que ya entendieron, algunos niños o muchos niños que creyeron, pero en la Biblia no aparece jamás que los niños recién nacidos eran bautizados. Digan lo que digan, saquen los argumentos que quieran sacar, saquen los libros que quieran sacar. Hay un solo libro que tiene toda la autoridad divina y ese libro se llama la Biblia. Por eso ha sido atacado por el diablo, ha sido atacado por gobiernos, ha sido atacado por las sectas, ha sido atacado por gente que explota el dinero de la pobre gente, porque contiene la verdad. Si hay algo en lo cual tú puedes confiar plenamente, solamente en una cosa, en la Biblia, en la palabra de Dios. Es más, en esta noche yo te puedo decir, ni siquiera en este predicador deberías tener una confianza al 100%, porque no es el hombre el que dice la verdad se encuentra en la Biblia, y gloria a Dios por todos aquellos hombres que abren la Biblia y enseñan la verdad de Dios para transformar las vidas de la gente, para que la gente herede la vida eterna, para que la gente haga lo correcto y se aleje de los pecados, de los vicios y reciba la bendición de Dios. Gloria a Dios por todos que predican la verdad de la Biblia. Te preguntarás entonces, bueno, entonces, ¿por qué se bautizaron millones y millones y millones y millones de niños en el mundo? Bueno, yo pregunto, ¿cobran dinero por bautizar niños? Es un buen negocio. ¿Te imaginas todos los seres humanos nacidos en el mundo? Ahora, ¿dónde dice la Biblia que esas personas tuvieron que pagar por ser bautizados? No encontramos que nadie pagó una suma de dinero. La salvación del alma es gratuita. El perdón de pecados es gratuito. El asistir a una iglesia es gratuita. El bautizarse es gratuito. La palabra de Dios nos habla y nos enseña claramente todo esto que tú estás escuchando. Tristemente hoy tenemos un montón de religiones, como dije al principio, lo único que les interesa no es el bienestar de la gente, no es una vida moral, no es un buen matrimonio, no es una buena familia, no es querer en el reino de los cielos, no es que tengan una salud espiritual. Lo único que les interesa, y tristemente hay un montón de hombres en todo el mundo que solamente lo que están haciendo es explotar el pobre dinero de la gente que apenas les alcanza. Y déjeme decirle algo en esta noche. Dios nos dio lo más valioso que un ser humano pueda recibir, y eso es la vida eterna. Si la vida eterna es gratuita, ¿qué de lo demás? Que es importante, pero no es más importante que la vida eterna. La Biblia en Romanos 6:23 dice la palabra de Dios: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra dádiva viene de la palabra dadivoso, de la palabra dar. Por lo tanto, la Escritura dice, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. No es que tú lo compres con dinero. Ya lo pagó Jesucristo en la cruz de Calvario. Él le costó su vida para dárnoslo a nosotros como un regalo. En esta noche que escuchas este programa, mi amigo, mi amiga que nos estás escuchando, que no es coincidencia que estés escuchando este programa, yo te pregunto a ti, si tú murieras hoy o mañana, ¿qué sucedería con tu alma? ¿A dónde iría tu alma si murieras hoy o el día de mañana? ¿Estarías seguro de que tu alma iría al cielo con Dios? La Biblia, la palabra de Dios, enseña dos lugares después de la muerte, el cielo y el infierno. Cristo habló más del infierno que del mismo cielo, y Cristo es el que habló acerca del infierno. Alguien dirá, ¿quién fue al cielo para que nos diga que hay cielo? ¿Quién murió y fue al infierno para decirnos que hay infierno? La palabra de Dios dice que Cristo vino del cielo, y Cristo después de la resurrección fue al cielo, y la Biblia dice que Cristo murió y descendió al Hades, al infierno. Ahí estuvo Jesús, y Él es el que dice que hay cielo y hay infierno. ¿A dónde vas si tú murieras en esta noche? Si tú no tienes la seguridad de ir al cielo, si no has recibido el perdón de tus pecados, y en esta noche tú quieres entregarte a Jesucristo, quieres que tu alma vaya al paraíso con Dios, quieres ser una persona nueva, una persona diferente, te voy a decir 4 cosas que tienes que hacer en esta noche para que tú seas una persona más camino al cielo. La primera cosa es que tienes que reconocer que todos los seres humanos, seamos quien seamos, hemos pecado, hemos faltado a los mandamientos de Dios. La Biblia dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno.
La palabra justo quiere decir alguien que jamás en su vida ha cometido un pecado. No existe un ser humano que no haya cometido un pecado. Todos somos pecadores. Y si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso, porque es Dios el que dice que todos somos pecadores. La segunda cosa, la Biblia habla de que cuál va a ser el fin de una persona que muere en sus pecados y rechaza la misericordia de Dios y el amor del Señor. Dice en Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Va a haber millones de personas un día en ese lago de fuego y azufre, quemándose por toda la eternidad, clamando misericordia, estando sufriendo, atormentados terriblemente, todo por no haber creído, todo por haber rechazado al Señor Jesucristo. Mi amigo, no seas uno más. Hoy arrepiéntete, recibe a Cristo como tu Salvador personal. Él te ama, Él te puede perdonar, Él te puede cambiar, y el destino de los hijos de Dios será estar en el reino de Dios por toda la eternidad. Escoge el cielo en vez del infierno. La tercera cosa, la Biblia dice en Romanos 5:8, que a pesar de lo malo que hemos sido, a pesar de cualquier vicio, a pesar de una vida inmoral, una vida deshonesta, dice la Biblia, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No una religión, no un líder religioso, no una iglesia en especial. La palabra de Dios dice que Cristo murió por nosotros. Él cargó nuestros pecados. Él llevó todas nuestras ofensas con que hemos ofendido a Dios. Él las llevó y fue castigado en el cuerpo de Cristo. Él pagó por nuestros pecados. No tienes que hacer nada más que arrepentirte y recibir a Jesucristo en tu corazón para que tú puedas ir al cielo. Y Él te puede llevar al cielo. Y la cuarta cosa es que le recibas creyendo. Dice la Biblia que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y allá en Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Alguien dirá, ¿cómo es posible nada más arrepintiéndome y creyendo y haciendo una oración? Eso es bien fácil para poder ir al cielo. Busque algo más. Déjame decirte, no fue fácil. A Cristo lo humillaron, lo calumniaron, escupieron su cara, golpearon su rostro, dejaron su cuerpo como carne molida, clavada en esa cruz, y Él sufrió, Él derramó su sangre, Él pagó. No fue nada fácil. Él pagó para que tú y yo lo tuviéramos como un regalo. Mi amigo, hoy invoca el nombre de Cristo para que seas salvo. Si tú quieres recibir a Cristo, solamente haz esta oración siguiéndome a mí. Hácela a Dios con todo tu corazón y di así: Dios mío, en esta noche yo reconozco que soy una persona pecadora, pero me arrepiento de todo mi corazón. Le pido que venga a mi corazón, lo acepto como mi Salvador. Lléveme al cielo cuando yo muera. Y le doy gracias en esta noche, porque ahora creo que usted pagó por mí en esa cruz de Calvario. Que no es nada fácil, o no fue nada fácil. Yo sé ahora lo difícil que fue para usted. Gracias por morir para salvarme y perdonar mis pecados y prometerme llevarme al cielo. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi amigo, mi amiga, que me escuchas en esta noche, haznos un favor. Si hoy has creído y te has entregado a Cristo, hiciste esta oración para salvación, háznoslo saber. Qué gusto sería escucharte. Nos ha hablado mucha gente, nos ha mandado mensajes de que hicieron la oración. Qué bendición sería para nosotros escucharte también a ti en esta noche. Háblanos. Vamos a dar tiempo al aire. Si no entran por alguna razón en el teléfono, nuevamente tenemos celulares en los cuales tú puedes hablarnos y mandarnos un mensaje. Dios les bendiga. Gracias, muy amables por su atención en esta noche. Pues gracias a Dios, una bendición más haber escuchado la predicación de la palabra de Dios. Gracias, hermano Héctor Ávila, pastor Héctor Ávila. Pues vamos a tomar las llamadas al aire, vamos a tomar una, vamos a empezar. Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, bueno. Bueno, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Con María Estela. Azucena. Estela, Ah, ¿de dónde nos llama? Perdóneme. de aquí de Guadalupe. ¿En qué podemos servirle? Para decirles que hice la oración junto con el hermano. Qué bendición, gracias, gracias. Ahora nada más es cuestión de que usted
confíe en Dios más, lea su Biblia y tenga comunión con Él. Gracias, es una bendición haberle escuchado y que haya recibido a Cristo. Vamos a estar orando por usted. Amén. Dios le bendiga. Igualmente. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Pues bueno, ya hemos escuchado que alguien recibió a Cristo en su corazón. Está la línea desocupada 8375-5051 para que usted nos llame. Los teléfonos celulares aquí los tenemos en mano. El pastor tiene sus teléfonos, el 4612-18-4575 o el 8186-93-1323. Vamos a tomar una llamada más. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches, hermano. Que Dios fue le una bendiga. bendición el mensaje del pastor. Amén. Es la verdad, ese es el mensaje que necesitamos para que mucha gente pueda abrir los ojos a la verdad y no mantenerse engañado como hasta ahorita nos han tenido engañados religiones falsas. Amén. Que Dios les siga bendiciendo, que les guarde en el trayecto y que sigan adelante. Dios les bendiga. Gracias, Dios le bendiga, hermano. Bueno, tenemos los teléfonos aquí en cabina listos, ¿verdad? Para que usted nos llame 8375-5051, 8375-5055, para que usted nos llame. Si usted no quiere hacer una llamada telefónica, pues nada más es cuestión de que nos envíe un mensajito de texto. Vamos a tomar una llamada. Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Dios le bendiga. ¿Con quién tenemos el Dios le gusto? bendiga. Nada más para hablar repetir la oración con el hermano. Qué bendición. ¿Con quién hablamos? Perdóneme. ¿Mande? ¿Con quién hablamos? Con el señor Efraín Robledo Reina. ¿De dónde nos aquí llama? de Guadalupe. De Guadalupe. Dios le bendiga, señor Efraín. Gracias por escuchar el programa. Gracias igualmente. Dios le que Dios lo bendiga bendiga. mucho. Gracias. Amén. Pues 8375-5051, 8375-5055 para que usted nos llame. Es una bendición, mire, escuchar que la gente está pendiente de este programa y que ha escuchado la bendita palabra de Dios y hoy Dios ha tocado su corazón y es una bendición. Hágalo usted también, usted que nos está escuchando, no le cuesta mucho levantar su teléfono y decirnos, ¿verdad?, que recibió a Cristo como Salvador, o si usted tiene alguna petición de oración, nosotros con todo gusto vamos a orar por usted, no personalmente, no solamente personalmente, sino nuestra iglesia también va a apoyarnos en oración. Vamos a tomar una llamada más. Sí, buenas noches. Buenas noches. Dios le bendiga. ¿Podría bajarle a su radio tantito, por favor? Sí, buenas noches. Buenas noches. Dios le bendiga. ¿Con quién tenemos el gusto? Dios le bendiga, hermano. Y yo recibí a Cristo en mi corazón. Qué bendición. ¿Con quién tenemos el gusto? Le llamo Jade Hidalgo, Nuevo León, soy Reina Ramírez. Dios le bendiga mucho. Gracias por llamarnos. Es una bendición saber que usted está ahí y que recibió a Cristo. Dios le bendiga mucho. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a tomar una llamada más. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Salvador Martínez, mire, yo soy cristiano, nada más que me he topado con ese versículo de Hechos 2:38 y otros 5 más que hablan de, dice Pedro, arrepentidos y bautizados cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es que sí predicó muy bonito y todo eso, pero ¿en nombre de quién es correcto ser bautizado? Porque me he encontrado con esos versículos y ando confundido. A ver, vamos a... Buenas noches, hermano. Mire, la palabra de Dios, Cristo fue muy claro. Él dio el mandato a los apóstoles, a los discípulos, a la iglesia, de ir por todo el mundo. Y el evangelio apenas está llegando a todas partes del mundo, ¿verdad? Chile es el último país del mundo y ya se está predicando el evangelio. Y Cristo, Él con sus propias palabras dijo que fueran bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, si alguien se bautiza en el nombre de Cristo, está bien. Pero qué mejor bautizarse en el nombre de Cristo, del Padre y del Espíritu Santo. Yo no creo que Dios se enoje porque alguien se bautizó en el nombre de Él mismo y del Espíritu Santo. Además de esto, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona, ¿verdad? Y sería un tema muy largo que después podría usted hablarme a mi celular para poderlo tratar más. Solo déjenle digo esto porque hay otro caso, nada más este punto para antes de que se me corte. Mire, he buscado en el Nuevo Testamento y no hay ni un solo caso de alguna persona bautizada en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso me confunde porque no encuentro un solo caso. Bueno, aquí estaría usted poniendo más que nada en ¿cómo le diré? En duda de lo que Cristo dice, porque todo el mundo que ha leído la Biblia sabe que Cristo lo mandó. No, yo sí entonces lo creo porque está ahí escrito. es un asunto de Jesús. Entonces sería bueno que reflexionara en ese pensamiento, ¿verdad? Pues bueno, es que por lo mismo que le digo, lo estoy reflexionando y todavía aún no decido, porque estoy estudiando apenas la palabra, pero me encuentro con esos dilemas. Eso es lo que me confunde un poco. Digo, yo creo en Jesucristo, en el Señor,
y lo amo, pero quiero saber exactamente cómo es correcto, porque digo, en el Nuevo Testamento no hay ni un solo caso, oiga, eso bueno, es lo que me confunde. ore y pídale al Espíritu Santo que le guíe, ¿verdad? Yo estoy convencido de que así fue, pero usted ore a Dios. Dios me ha convencido a mí y a millones de gentes desde muchos años hasta el día de hoy, ¿eh? Bueno, Dios le bendiga y hábleme y podemos tratar este asunto con más tiempo. Muchas gracias, hermano, estuvo excelente su predicación. Ándale, Dios me le bendiga, hasta luego. Pues las líneas aquí están libres aquí en cabina para que usted nos llame, 8375-5051, 8375-5055. Vamos a tomar una llamada. Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, bueno. Bueno, las líneas están aquí libres, 8375-5051, 8375-5055. Estamos dispuestos, ¿verdad?, a tomar sus llamadas. Díganos de dónde nos está llamando, si usted recibió a Cristo como Salvador. Y si usted tiene alguna petición de oración, para nosotros va a ser una bendición poder orar por usted también. Vamos a tomar una llamada. Sí, buenas noches. Bueno, insista, si ve que se cortan las llamadas, insístale, no tenga pendiente. Nosotros aquí estamos listos para tomar las llamadas. Aquí hay una llamada más. Buenas noches. Buenas noches. Dios le bendiga. Ahorita oí también que habló el hermano, eso referente al bautizo. Amén. Yo ya me bauticé. Que Dios le bendiga. Iba a una iglesia, ¿eh? Amén. Pero ahora estoy yendo a otra iglesia y dicen que, ¿verdad que nada más se bautizan una vez? Pues sí, esto es un acto de obediencia. Usted lo está haciendo para con Dios, no para con los hombres. Pero ¿verdad? estoy yendo a otra iglesia de Pentecostés y dicen que debo de bautizarme, que porque bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no es válido. Hermana, déjeme le doy la respuesta. Mire, si usted lee la Biblia, el único requisito para bautizarse es creer en Cristo. Si usted se mueve a otra iglesia, cualquiera que sea, claro que sea una iglesia bíblica, si usted creyó que Cristo la salvó y la perdonó, ese bautismo es válido. Entonces, ¿Qué dijo el eunuco? El eunuco le dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Pues si usted creyó con todo su corazón, su bautismo es válido. Ah, bueno. ¿Verdad? Entonces no hay problema. Dios le bendiga, hermana. Bueno, Dios le bendiga. Ándale, hasta luego. Pues las líneas aquí están abiertas, ¿verdad? 83-35-50-51, 83-35-50-55 para que usted nos llame. Y bueno, si usted quiere que oremos por usted, tiene alguna petición de oración, vamos a tomar una llamada más. Buenas noches. Buenas noches. Dios le bendiga. Nada más quería, dice la oración. Amén. Y quería pedirle por toda mi familia. Claro que sí. ¿Cómo se apellida su familia? Contreras Limón. Contreras Limón. Vamos a estar orando por ellos. Qué bendición que haya recibido a Cristo. Que Dios me lo bendiga. Dios le bendiga mucho a usted también. Gracias. 83-75-50-51, 83-75-50-55. Si usted quiere hablar personalmente con nuestro pastor, pues los teléfonos celulares se los voy a dar. Es el 46-12-18-45-75 o el 81-86-93-13-23. Vamos a tomar una llamada. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Con la hermana Juanita Romero. Hermana Juanita, díganos, ¿en qué podemos servirle? Solamente para pedir la oración por toda mi familia. Claro que sí. ¿Cómo se apellida su familia? Romero Carvajal. Romero Carvajal. Gracias, hermana, ya tomamos su petición y vamos a estar orando por ellos. Dios le bendiga, hermana. Amén, así sea. Hasta luego. Adiós. Bueno, 83-35-50-51, 83-75-50-55. Si se le corta la llamada, si usted ve que está muy bloqueado esto, insista. Los teléfonos ahorita están aquí libres para que usted nos llame. Les estaba dando los teléfonos de mi pastor por si usted quiere hablarle personalmente, si tiene alguna duda, alguna petición de oración. Está él dispuesto a ayudarles. 46-12-18-45-75. 81-86-93-13-23 son los teléfonos. Vamos a tomar una llamada más. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Fernando. Fernando, ¿dónde nos llamas? De acá de Villajuárez. Dime, Fernando, ¿en qué podemos ayudarte? Mire, me gustaría, ¿cómo se llama? Tener el teléfono del pastor. Ok, lo acabo de repetir, te lo repito nuevamente fuera del aire. Oh, sí, está bien. Andal, te voy a pasar a alguien para que te tome la llamada. Vamos a tomar una llamada más. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Es el programa? Así es. ¿En qué podemos servirle? Nomás para el señor que habló ahorita de que no habla de Jesucristo. Amén. Para bautizar. Sí. En Hechos, 2, del 38 al 40 ahí dice, pero les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados,
y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Para que le digan al Señor que habló, que nos decía. ¿Sí? Así es. Dios le bendiga, hermana. Igual, Hasta igual. Dios luego. los bendiga mucho. Qué bendición. Bye. 83 75 50 51, 83 75 50 55. Es una bendición estar escuchando, ¿verdad? Sus opiniones, sus comentarios, también sus peticiones de oración. Hermanos, si usted nos está escuchando fuera de aquí del estado de Nuevo León, llámenos, anímese, levante el teléfono, háganos saber en qué estado de la República nos está llamando. Es una bendición para nosotros tomar sus llamadas. Vamos a tomar una llamada más. Sí, buenas noches. Buenas noches, yo hice la oración para que me dé una bendición para todos mis hijos. Claro que sí. ¿Cómo Para se llama mis su nietos, familia? Para mis bisnietos y para todo mi ¿Y hogar cómo de se cada apellida uno su de mis familia? hijos. ¿Cómo se apellida su familia? Escobedo Rubalcaba. Escobedo Balcaba. Dios les bendiga mucho, hermana. Vamos a estar orando por Gracias, ellos. y todo lo que estuvo diciendo está correcto en la Biblia. Amén, amén. Dios le Así es. bendiga, hermana. Hasta luego. Igualmente, gracias. Gracias por llamarnos. 83 75 50 51, 83 75 50 55, para que nos llame. Es una bendición para nosotros recibir sus llamadas, recibir sus mensajes y saber que usted está escuchando y al pendiente de este programa, La Biblia, la Esperanza para México. Es una bendición. Vamos a tomar una llamada más. Vamos a tomar una llamada más al aire. Qué bueno, lo felicito. Nos da mucho gusto escucharlo. 83 75 50 51. Vamos a tomar una llamada más. Sí, buenas noches. Buenas noches. Dios le bendiga. ¿Con quién tenemos el gusto? No, claro que no es una molestia. Julio César Rodríguez, Julio César, ¿de dónde nos llamas? del Carmen Nuevo León. Del Carmen. Dinos en qué podemos ayudarte. No, nada más para agradecerle al pastor por este mensaje tan hermoso y claro que nos brindó en este viernes. Y pedir oración por mi familia, la familia Rodríguez Gómez. Rodríguez Gómez. Y Rodríguez del Mar. Amén, gracias. Ya las tomamos las peticiones. Vamos a estar orando por ustedes. Dios te bendiga. Hasta luego. Gracias. Gracias. Vamos a tomar una llamada más al aire. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Dios le bendiga. ¿Con quién tenemos el gusto? Con María Antonia Gómez. ¿De en qué podemos ayudarle? ¿Dónde nos llama? Perdóneme. De aquí de la Colonia Independencia. ¿En qué podemos ayudarle? Estoy pidiendo una petición de oración. Claro que sí. Muy amable por la familia Ibarra Gómez. Ibarra Gómez. Y por la unión de la familia Ibarra Gómez. Amén. Dios le bendiga. Vamos a estar orando por ellos. Gracias. Gracias. Pues Dios les bendiga, buenas noches. Pues bueno, hemos terminado nuestro programa, ya son las 9:59 con 47 segundos y ya estamos por terminar. Dios les bendiga, gracias por escuchar, hermanos amigos que están fuera de aquí del estado de Nuevo León, Dios les bendiga, los que Estados Unidos nos escuchan por medio de la voz de Victoria, gracias por escucharnos, nos escuchamos, mejor dicho, el próximo viernes 9 de la noche en su programa La Biblia, la Esperanza para México. Dios les bendiga.